Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor en este día porque una vez más estamos en este lugar declarando la victoria y declarando el poder de nuestro Dios, que Él es fiel con cada uno de nosotros, y así traer también el consejo de la palabra del Señor para cada uno. Esperamos que Dios siga haciendo su obra en cada uno de nosotros a través de estos días. Dios está obrando, Dios está enseñándonos algo, Dios siempre está operando. Él es el dueño de la viña y Él es el que cuida de ella. Yo creo que Dios está con cada uno de nosotros. En esta tarde, para mí es un privilegio una vez más poder estar con ustedes y traer así este consejo que la palabra nos da acerca de la fe. Continuaremos por este mes hablando de la fe y quiero que me acompañen. Ahora vamos a estar hablando acerca de la fe en Dios hace la diferencia. La fe en Dios hace la diferencia. Esa es una realidad que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, seguro que hará la diferencia en cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo o atravesando. Hay ejemplo en la palabra del Señor y creo que en esta tarde vamos a estar en 1 Samuel capítulo 17 y el versículo 32 en adelante vamos a tomar la lectura. Y lee de la siguiente manera la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía león o oso y le tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha liberado de las guerras del león y de las garras de los osos, él también me liberará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios. Rogamos que tu palabra pueda traer, Señor, ese consuelo, ese consejo que nosotros necesitamos, Señor, para poder estar sobrepasando en estos tiempos, Señor, que nos enfrentamos, que no son tiempos fáciles, que son tiempos, Señor, donde nuestra fe es puesta a prueba, Señor. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo sea trayendo la guianza para que tu palabra pueda venir, Señor, y hacer el efecto en nuestra vida, Señor, que podamos en esta hora tomar fuerza de ella y podernos levantar con el poder tuyo, Señor, para enfrentar cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida, en la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús pedimos guianza, Señor, que tu Espíritu sea llevando cada palabra al corazón y a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Hemos estado hablando de la fe y continuaremos por el resto de este mes hablando de la fe. Y ahora quiero compartir acerca de la fe en Dios hace la diferencia. David era un hombre de fe. La palabra nos enseña, y aquí hemos visto que David está pues en un evento donde el ejército de Israel está pasando por una crisis. Y verdaderamente que cuando el pueblo de Dios pierde la fe en Dios, cae en crisis. Y quiérase Dios que que en estos tiempos de que enfrentamos estas situaciones, cada uno de nosotros no vaya a suceder lo mismo, porque esas crisis son terribles y el enemigo puede acechar y hacer presa de cada uno de nosotros.
La realidad es que siempre he dicho, peleamos una batalla, libramos una batalla de la fe. Judas dice de que es una batalla que llevamos por delante, a la cual nosotros tenemos que pelearla con energía. Tenemos que nosotros creer que Dios puede llevarnos al éxito. Dios puede hacer la obra por cada uno de nosotros. Él puede operar cuando nosotros creemos en Él. Y aquí podemos ver que David estaba enfrentando, David llegó en la hora de un enfrentamiento en el cual nadie quería pelear. Todos estaban rechazando el enfrentar al enemigo por causa del temor, el miedo que tenían, porque habían apartado la mirada del Señor, habían quitado la confianza de Dios, y esto los llevaba a ellos a ser personas inseguras. No tenían seguridad de que ellos podían combatir con este enemigo que se estaba presentando. Es una historia muy conocida para todos, pero hay cosas bien interesantes que necesitamos nosotros retomar para nuestros tiempos, para la vida que nosotros vivimos. Y lo primero es que la fe en Dios nos lleva a nosotros a enfrentar a cualquier gigante que se presente. Aquí la palabra nos dice de que el ejército de Israel estaba acobardado, el ejército de Israel estaba siendo pues retado por el enemigo, estaba siendo avergonzado por el enemigo se burlaba de ellos, y todos sabemos que David era un joven. Y aquí es donde se puede ver la diferencia. Tu edad no es la que cuenta. Tu edad no importa si tú eres un hombre o una mujer de fe, un joven de fe. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y aquí podemos ver el pueblo de Israel, o el ejército de Israel, está enfrentando esta batalla. Pero entre el ejército de los filisteos hay un gigante. Y ese gigante es el que ha venido a traer el miedo, ha venido a traer pavor, ha venido a traer el desánimo en el pueblo de Israel para combatir. Y lo más tremendo es que no solo el pueblo, sino que su rey estaba acobardado. Pero nosotros debemos de prestar atención que siempre que nosotros, nuestra fe mengua, que nuestra fe se enfría, que nosotros perdemos todo contacto con Dios, es verdad que si nosotros no vivimos un diario en experiencia, teniendo una experiencia con el Señor, nuestra fe va a menguar, nuestra fe se va a debilitar, y va a venir el momento que vamos a estar en nuestras propias fuerzas, vamos a estar en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias emociones. Fue lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía pararse ante este gigante que venía y les acechaba y estaba frente a él. No había nadie quien quisiera enfrentarse a él. ¿Por qué? Por su tamaño. Y esto nos tiene que dar un mensaje a cada uno de nosotros. El tamaño del enemigo no tiene que dictar que nosotros no vamos a poder definirlo, que nosotros no vamos a poder vencerlo. Lo que consta es si usted y yo tenemos fe en Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Aquí podemos ver que David está viendo que este hombre está viniendo, y dice, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Una cosa bien interesante es que nadie quería pelear con él. Nadie tenía el valor para enfrentarse a este hombre gigante. Todos estaban huyendo, todos estaban atemorizados, todos estaban pues que habían depuesto sus armas, ya no querían combatir. Pero ahora se levanta un hombre, un joven, que viene y le dice al rey: no tenga miedo, no tenga cuidado, que ahora yo voy a enfrentarme a este hombre. Y el consejo del rey era que él no podría enfrentarse. Posiblemente algunas veces te dirán que tú no puedes enfrentarse ante la situación que estás viviendo, porque es muy grande, porque es muy difícil, pero no resta del tamaño o lo grande que sea la situación que vamos a estar enfrentando. Lo que cuenta es si verdaderamente tenemos en Dios nuestra confianza. Si Dios es el que nosotros estamos poniendo en Él
nuestra seguridad, si Dios va a ser el que va a estar con nosotros. Y una de las cosas interesantes es que David en ningún momento está vacilando en creer que Dios le va a dar la victoria. Por eso le dice al rey, le dice que no desmaye el corazón de ninguno, porque él va a enfrentar a este filisteo, a este gigante. Qué tremendo es que cuando nadie quiere, hay uno, y un joven es el que quiere enfrentarse a este filisteo. Eso es lo que hace la diferencia, porque él tenía fe en Dios, porque él sabía quién era su Dios. Por eso yo suelo decir que debemos de tener una relación continua, una relación constante con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe se mantenga intacta, que nuestra fe esté siempre en el Señor, sabiendo que Él nos va a sacar adelante. Entonces, David sabía que Dios había cuidado de él en el pasado. Por eso él relata y él le dice al rey: descuide, mi señor, descuide, rey, descuide, porque verdaderamente yo ya he tenido experiencias en el pasado. Eso nos ayuda a nosotros. Siempre queremos evitar las situaciones difíciles. No queremos situaciones difíciles en nuestra vida. Y ahora, en este tiempo, estamos enfrentando situaciones difíciles a las cuales no queremos entrar en ella, no queremos nosotros enfrentarnos a ella. ¿Por qué? Porque tenemos miedo muchas veces. Pero este es el tiempo cuando nuestra fe se va a afirmar, cuando nuestra fe va a ser una fe de primera, que tenemos una experiencia en Dios, que tenemos a un Dios que está cuidando de nosotros. David tenía la seguridad que así como en el pasado Dios había cuidado de él, ahora él cuidaría frente a este gigante. Esa es una lección para cada uno de nosotros. La gran pregunta es: ¿cuál es la experiencia que has tenido con Dios? ¿Hemos tenido alguna experiencia con Dios en el pasado? ¿En algún momento nos hemos enfrentado a situaciones donde Dios nos ha sacado y nos ha llevado adelante, donde verdaderamente pensábamos que no había una salida y Dios otorgó una salida? Eso es lo que va a hacer la diferencia en los tiempos difíciles. Y como ahora en estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, ahora tu fe y mi fe se va a pulir. Ahora es cuando se va a ver si tú te levantas, si tú sales a pelear, si tú eres ese hombre o esa mujer de fe que se para y sales adelante para que el nombre de Dios no sea pisoteado, para que el nombre de Dios no sea avergonzado nadie, que el nombre de Dios no sea tenido en poco. El pueblo, el ejército había dejado que el nombre de Dios fuera blasfemado, que el nombre de Dios fuera tenido en poco. ¿Por qué? Porque no habían guerreros, porque no habían hombres porque el ejército se había desmoronado. El ejército era un ejército que estaba peleando en sus fuerzas, no era un ejército que estaba verdaderamente dependiendo de Dios. Es tiempo que nosotros aprendamos la lección que ellos nos enseñan. La palabra está para darnos enseñanza a nosotros. Mi pregunta para ustedes: ¿qué tan usted preparado está para enfrentar en este tiempo la dificultad que tenemos por delante? Ahora es tiempo de que usted puede estar atemorizado, ahora es tiempo que usted puede estar relajado, ahora es tiempo que usted se puede quedar de brazo cruzado, o ahora es el día cuando usted va a dar paso adelante y va a decir: no se preocupe mi rey, porque yo iré y pelearé. ¿Cuántos quieren levantarse para pelear la batalla de la fe? Esa es la gran pregunta. Yo siempre me he preguntado si esta crisis que tenemos ha venido para mal solamente. Yo creo que no. Yo creo que Dios ha permitido que llegue, pero Él quiere buenos propósitos. Él tiene buenos propósitos a través de ellos. Lo que el Señor está esperando es que nosotros demostremos que creemos en Él, que tenemos a un Dios que pelea por nosotros, que tenemos a un Dios que siempre está con nosotros, que nos ha liberado de muchas batallas, que nos ha dado la victoria sobre diferentes tipos de enemigos, y Él nos va a dar en este tiempo también la victoria sobre esta situación que estamos viviendo. Ahora es tiempo de que, como David se levantó y le dijo al rey que no tuviera cuidado, porque él se ocuparía de todo ello. Por eso en el versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Él sabía cómo Dios le había otorgado libertad. ¿De qué te ha salvado el Señor? ¿De qué te ha sacado el Señor?
¿El Señor no podrá llevarte en este tiempo? Yo creo que sí. El Señor puede llevarnos. El Señor puede guiarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en que nuestro Dios es suficiente, vamos a poder. La fe en Dios hace la diferencia. Nadie quería enfrentarse al gigante. En este tiempo hay algunos que no se quieren enfrentar al gigante. Hay algunos que no se quieren lanzar y pelear la buena batalla de la fe. Hay algunos que creen que es tiempo de quedarse atrás, de rendirse más bien que avanzar. Yo le digo en esta tarde, usted debe levantarse con el poder en el nombre del Señor y recordar las victorias que el Señor le ha dado. Segundo lugar, no tema a las amenazas o el menosprecio que el enemigo traiga a su vida. Es una manera que el enemigo opera de menospreciar el trabajo, menospreciar lo que usted va a hacer en Dios, menospreciar. El enemigo se presenta para tratar de desmoralizar. Yo siempre he dicho que esta es una batalla de fe, y la fe no tiene nada que ver con sentimientos, la fe no tiene nada que ver con emociones. El enemigo puede afectar tus emociones. ¿Qué importa que afecte tus emociones, pero que no afecte tu fe? Tu fe tiene que ser una fe sólida. A David, aquí podemos ver que el enemigo trataba verdaderamente de robar la bendición o de menospreciarle y dejarle saber que él no iba a poder. Saúl menospreció porque él era un joven y le dijo: no vas a poder contra él. Ahora viene el mismo enemigo y le dice también a él: ¿cómo es que este pequeño, cómo es que este muchacho, cómo es que acaso soy perro para que vengas tú como vienes contra mí? David no había puesto la mirada en las armas que él tenía. Él tenía una arma más poderosa, y la arma más poderosa que tenía no se llamaba piedra lisa, no se llamaba honda, se llamaba Jehová de los ejércitos. Esa era la arma que David iba a utilizar ante el gigante. No fue la piedra, no fue la honda, no fue la vara de David, sino que fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo de Dios llevando a este gigante al suelo. Fue el mismo Dios conduciendo la batalla. Deja que el Señor conduzca la batalla. No permitas que el enemigo menosprecie lo que tú puedes hacer en Dios. Cuando nadie quería, David quería. Cuando nadie quería enfrentar al gigante, David lo veía no como un gigante, lo veía como alguien normal, como algo que para Dios no era un problema. La batalla es de Dios. La fe en Dios nos dará a nosotros ojos espirituales para poder ver que no hay problema grande, que no hay gigante que no podamos enfrentar. Mi pregunta es: ¿cómo ves al enemigo en este tiempo? ¿A dónde el enemigo dice que tú y yo no vamos a poder salir adelante? El enemigo piensa cada día, trata de desanimar. Yo siempre he creído que tu relación con Dios es algo personal. Tu relación con Dios es algo íntimo. Es algo que no puede el enemigo venir y robártelo fácilmente. Pero si tú te descuidas, pero si tú no confías en Dios, pero si tú descuidas tu relación con el Señor, si tú no tienes tu confianza en el Señor, el enemigo va a poder afectar. Hay personas que son fácilmente, emocionalmente afectadas por lo que le dicen, por lo que ven, por lo que sienten, por los sentimientos personales de ellos. Ya no vivimos en ellos, vivimos en Dios, vivimos en fe en Dios. La batalla se pelea en fe. Y aquí David está diciendo: Jehová me liberó de las garras del león, Jehová me liberó de las garras del oso, y él, así como me liberó de ellos, me liberará también de este gigante, de este filisteo incircunciso. Él deja saber que Dios le va a dar la batalla, le va a dar la victoria contra este gigante. Tu victoria y mi victoria está en el Señor. Un ejército completo está desvanecido, está quedado, que no puede salir adelante, pero no se necesitaba un ejército completo
completamente. Se necesitaba a un hombre de fe. El gigante estaba buscando uno con quien pelear, pero él nunca se percató que iba a enfrentarse con alguien que era de fe, alguien que había puesto la confianza en Dios, alguien que tenía celo por Dios, alguien que se levantó para sacar el nombre de Dios en alto, alguien que tenía la confianza intacta en Dios, alguien que no había permitido que el enemigo le robara esa confianza. Esa es la lección para cada uno de nosotros. No podemos permitir que nada ni nadie afecte nuestra fe en el Señor. Nadie puede robarnos la victoria que el Señor nos ha entregado. David sabía que Dios había sido fiel con él en el pasado y él estaba 100% seguro que lo iba a hacer en el presente. Tú y yo debemos de tener la seguridad que Dios será, así como ha sido fiel en el pasado, lo va a hacer en el presente. No podemos en este tiempo bajar la guardia. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir al frente, es tiempo de decirle al enemigo: tú no vas a poder en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al ejército del Dios viviente. El enemigo está buscando hombres, pero hombres sin fe para pelear con ellos. No se necesita un ejército, se necesita hombres de fe. Aquí había un ejército que no quería pelear contra este gigante. Versículo 41 dice: el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escuadrón delante de él, y dice: y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Eso es algo que el enemigo utiliza. Eso lo utiliza el enemigo para tratar de frenar nuestro andar, para tratar de robar nuestra fe. Él nos pone a nosotros, nos toma en poco. Él piensa que nosotros no somos nadie. Posiblemente no seamos muchos nosotros, pero el que está en nosotros, la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el que el enemigo no puede saber. La pregunta es: ¿está en nosotros intacta esa fe? ¿Podremos nosotros enfrentar a este enemigo que nadie quiere enfrentar? La batalla no se pelea en la carne, se pelea en el espíritu. La batalla está dirigida por Dios. La batalla debe de estar confiándose que Dios es quien la va a pelear por nosotros. Hace falta más que multitudes, hace falta hombres de fe, hace falta mujeres de fe, hace falta jóvenes de fe, hace falta una iglesia de fe que se levanta creyendo que su Dios es un Dios invencible, que su Dios es un Dios que no cambia, que su Dios es un Dios que dará la victoria. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que cuenta. Eso es lo más importante. Saber en qué nombre tú peleas la batalla de la fe. ¿Quién es el que te da a ti la seguridad? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que esta no es una lucha de la carne. Esta no es una lucha tuya y mía solamente. Esto tiene que ver con Dios. Por eso es que tu relación con Dios. David tenía experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque a pesar del trabajo que él tenía, imagínate un pastor de ovejas, alguien que estaba en el campo, no había impedido. David no estaba en un tabernáculo. David no estaba en un santuario. David no estaba en un templo. David estaba en el campo, pero él tenía continua relación con el Señor, y esto lo llevaba a tener una experiencia viva diariamente con el Señor, y lo preparaba para las batallas que iba a tener él. Por eso yo suelo decir que es fácil, que es algo que se puede hacer, que tú puedes estar en el Espíritu, viviendo y andando en el Espíritu el día entero. Tú y yo podemos hacer eso. David lo hacía. David estaba en los campos y ya tenía experiencias con Dios. Allá vivía experiencias de fe. Allá podía ver la gloria y las maravillas de Dios. Por eso cuando tenía que enfrentarse a las batallas, él estaba preparado. Tu vida y mi vida tiene que ser un altar para el Señor. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles el Señor pueda estar en nuestro favor. Yo creo que es tiempo de consagración, es tiempo de dedicación, es tiempo de entrega al Señor. Tercero y último lugar,
David estaba seguro de la victoria en Dios. La seguridad en Dios. Como él estaba seguro en Dios. Dice versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano. El gigante se burlaba y David está diciendo: ahora Dios, ahora Jehová, ahora mi Señor te pondrá en mis manos. Estaba confesando palabras verdaderas, estaba confesando lo que había en su corazón. A la hora de enfrentar al enemigo no podemos dudar ni vacilar y venir pensando que a ver si vamos a poder. David estaba seguro que en ese día Jehová lo iba a poner en sus manos. Él lo tendría en sus manos. O sea, en otras palabras, Dios se encargaría de él. Y él le dice: no es con vara, no es con onda, estas no son las armas, esta es: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es tremendo, una confesión. Y dice aquí: te entregaré hoy en mi mano y yo te venceré y cortaré tu cabeza. David sabía que el día de la victoria había llegado. David sabía que hasta ese día ese gigante iba a seguir blasfemando el nombre de Dios y provocando al ejército del Señor. David sabía que ese día la cabeza de ese ejército iba a caer y que ese día la derrota estaba segura. Tú y yo debemos de estar seguros de que la victoria en Dios está asegurada. Por nada de lo que pase el enemigo podrá destruirnos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de nuestra parte. La cabeza del gigante caería ese día. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Estás pensando si vas a poder seguir adelante? ¿Si vas a poder obtener la victoria? Yo te digo, cambia tu mentalidad. Cambia tu manera de pensar de Dios. Si Dios está bajo la protección tuya, si Dios te está protegiendo, ¿por qué tú estás dudando? No podemos dudar. Dios le dio la victoria y David confesaba lo que Dios iba a hacer. A nosotros el Señor nos ha prometido, el Señor nos ha dado a nosotros la seguridad que Él va a pelear por cada uno de nosotros. Y nosotros, al igual que David, podemos estar seguros que la victoria está asegurada. David no le preocupaba el tamaño de este gigante. A David no le preocupaba las críticas de este gigante. A David no le preocupaba el armamento y la experiencia de guerra que tuviera. A David no le preocupaba nada de eso. Él sabía que eso salía sobrando. A David lo que le interesaba era que Dios estaba peleando por él. Te pregunto, ¿quién pelea por ti? El enemigo atemoriza a aquellos que no pueden confiar en Dios. El que se acobarda es porque le hace falta creer en Dios. Le hace falta tener esta experiencia con el Señor. Yo creo que es tiempo de depositar la confianza en nuestro Dios. David estaba seguro de Dios y de su fidelidad. O sea, David había visto a Dios operar. Él dice, pues cuando un oso atacaba a uno, yo iba y lo seguía y se lo quitaba. Pero cuando él se volteaba contra mí, y luego él confiesa y dice, porque Jehová estaba conmigo, porque Jehová le daba la victoria. Tu victoria y mi victoria está. Y David podía traer su pasado y traerlo al presente y confesando de que así como Dios lo había hecho antes, Dios lo estaría haciendo en ese momento con ese gigante. ¿Cuál es el gigante el que tú enfrentas en este tiempo? Puede ser cualquier situación. Puede poner un nombre tú tienes esa situación y llámese como se llama. Todavía Dios tiene poder. Todavía el Señor puede protegerse. Todavía el Señor te puede sacar adelante. El asunto es, ¿estás confiando en Dios? ¿Crees que Dios, como fue en el pasado, puede ser ahora en el presente? Dios
sigue siendo fiel. David tenía su fe intacta. David no dejaba que nadie ni nada le robara la fe en Dios. Este es tiempo de levantarse en fe. Este es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. No dejes que nada te robe de lo que el Señor te ha entregado. Como iglesia necesitamos tener ese poder de Dios, esa fe en Dios intacta, que no se mueva por nada. En este tiempo Dios nos ayude, Dios se glorifique y tu vida pueda ser un testimonio para tu familia. En este tiempo necesitamos que estemos cada día firmes en esa fe, y nomás quisiera en esta hora de que podamos hacer una oración y rogar al Señor de que nuestra fe sea cada día más eficiente ante las situaciones que enfrentamos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, rogamos de que seas tú bendiciendo cada vida, Dios. Cada uno de nuestros hermanos, cada familia sea cubierta, Señor, con tu poder. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Señor, guárdales, Señor, en tu bendición. Aquellos que están pasando por enfermedad, Padre, sana su cuerpo, guárdalos en tu poder, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos, Señor. Bendícelos, Señor amado. Pedimos por los pastores, Señor, que están, Señor, en este mismo momento enfermos también, Señor. Que seas tú guardándolos y seas tú levantándolos con tu poder. Padre, agradecemos esta oportunidad. Agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos por la guianza de tu Espíritu en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Antes de terminar, nada más quisiera anunciarles que vamos a continuar todavía por un tiempo más llevando el mensaje en línea. Le insto, hermano, a que reciba el consejo de la palabra del Señor. La palabra nunca, dice la Biblia, regresa vacía, así que tiene promesa. El bendecido será usted si usted se apega a lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Pues nada más me toca decirles que les aprecio y les extraño, y no sé cuándo, pero creo que será muy pronto cuando nos veremos ya en este lugar. Que Dios me lo bendiga. Amén.